Escuchaba a un doctor comentar acerca de la controversia de la vacuna Sputnik. En su opinión, nos hacía recordar que ese nombre de la vacuna era un recordatorio a aquel momento en que, pensando los estadounidenses que iban a la cabeza en la guerra espacial, los soviéticos les pidieron a los norteamericanos que agudizaran sus oídos porque iban a escuchar pasar un satélite. Aquellos días competían por la guerra espacial. Ahora la competencia es otra, es ver quién tiene la primera vacuna. También comentaba ese mismo doctor que con tal de ganar esta competencia, pareciera que los rusos se han saltado los protocolos de lo que se puede hacer en la investigación médica, porque hay reglas bien estructuradas a nivel mundial, probadas por comités específicos que se ciñan a reglamentos estandarizados de investigación. Pero pareciera que todo esto no lo tienen aún bien amarrado en esta vacuna de origen ruso, donde apenas van en la fase 1 del proceso científico de realización de vacunas, un poco en la fase 2, pero sin llegar a la fase 3. Según los expertos, temen que una vacuna como la de los rusos, sin ensayos completos, podría proporcionar una presión de selección que impulse al virus a evadir los anticuerpos que hay, provocando con esto mutaciones del virus. ¿Te imaginas? Todo por ganar la competencia. Todo por vanidad. Por otro lado, debemos decir que no solo los rusos lo han hecho, sino que otras empresas médicas han ido publicando sus avances con el fin de inducir una opinión pública favorable que les permita crecer en sus acciones en la bolsa de valores. Nuevamente, todo por vanidad. Todos reaccionamos a lo que está ocurriendo en el mundo. Y ahí se revela nuestra vanidad. La vanidad es el termómetro que nos hace darnos cuenta si estamos solo pensando en nosotros o pensamos en los demás. Si comúnmente reaccionamos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, entonces, ante esta contingencia, ¿cómo estoy pensando en los demás? ¿O solo estoy pensando en mí mismo? Otro ejemplo, muchos líderes de opinión, con el fin de conseguir seguidores, se muestran renegados contra las indicaciones de los expertos que están liderando esta contingencia. Saben que en el camino se encontrarán gente renegada como ellos o gente sin convicciones que les seguirá. Por eso van como cazadores predicando su discurso. En fin, así se ve la vanidad en algunos, así se nota la vanidad en algunos. Nadie se escapa. ¿Cómo se ve nuestra vanidad? ¿Nuestra vanidad es la que nos define y nos hace avanzar? ¿Nuestra vanidad es nuestro propósito? ¿Qué define nuestro propósito? El ser humano contiene vanidad. No nos zafamos de ello. Pero hay manera de conducir nuestra vanidad por un buen camino. Una buena manera de controlarla es sumarnos al propósito divino y eterno de nuestro Dios. De eso vamos a estar reflexionando en esta segunda parte que vamos a ver en este episodio. Si quieres tener un panorama completo de este salmo, te invitamos a escuchar nuestro podcast en el episodio pasado y ahí te podrás dar cuenta de por dónde es que estamos meditando este Salmo 144. Esta semana veremos los versículos 3 y 4. Dicen así estos versículos del Salmo 144. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Cuando David lanza estas preguntas, sin duda nos hace reflexionar en el propósito de la vida del ser humano. Toda obra creada es entendida cuando conoces al Creador, su historia, sus principios, su testimonio, sus motivos. Cuando me gusta a mí una obra, sea artística o tecnológica, me gusta indagar y conocer al Creador.
Eso me ayuda mucho a comprender las razones y motivos de lo que admiro, y de hecho me hace admirarlo más. Por eso es importante conocer al Creador de la vida. La Biblia nos habla de que Dios es el Creador del universo. Por fe lo creo. Sé que hay otras versiones de la existencia de la vida, pero en lo personal pienso que se necesita más fe para creer en ellas. Y le encuentro más sentido a una creación con motivo y por lo tanto con orden que a una creación explosiva generada desde un desorden. La Biblia no solo revela a Dios como el Creador, sino que nos dice el propósito para el cual fuimos creados. Por un lado, Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, es decir, que somos creados por Dios. Luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este texto nos habla de una razón de ser, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esa razón de ser entonces se convierte en un deber ser. El deber ser sería lo que sigue en ese versículo de Efesios. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Entonces, si te fijas primero, tenemos un creador, que es Dios. Número 2, una razón de ser, creados para buenas obras. Y un deber ser, recorrer el camino que Dios preparó de antemano. Toda empresa bien estructurada tiene una razón de ser y un deber ser, el cual fue debidamente planificado con anticipación. Así que, de entrada, aquí empezamos a responder la pregunta que David lanzó en este salmo que estamos reflexionando. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Somos creación suya, con una razón de ser y un deber ser. Y para entender mejor el asunto de cuál es nuestra razón de ser, en el sentido del pasaje de Efesios que mencionamos, cuando dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, debemos leer el texto de Isaías 43:7, que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Vivir para la gloria de Dios es mi razón de ser y eso marca entonces mi deber ser. ¿Has intentado cortar en rajas un pan artesanal con un cuchillo para untar? Lo puedes hacer, pero resulta complicado y no quedan como muy perfectos. Es más eficiente usar un cuchillo especial para ello, de esos de los de como serrucho. Y ni qué decir si se trata de rebanarlo correctamente porque tienes una visita a la cual quieres darle una buena impresión. Cuando un utensilio se usa para su fin, cumple su propósito. Y no solo eso, sino que también crea a su alrededor un ambiente de armonía. No es lo mismo una cena con toque italiano, en donde un pan rebanado correctamente luce listo para degustarlo con un poco de aceite de oliva combinado con un poco de vinagre balsámico, que una mesa toda armoniosa, pero con un pan mal cortado. Eso le quita como que encanto al momento. Tradúcelo ahora a tu vida, a mi vida. Cuando haces lo planeado por tu Creador, te conviertes en un utensilio que crea armonía a su alrededor, porque estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado. ¿Pero qué es ser creado para la gloria de Dios? Bueno, primero tendríamos que conocer al Creador y qué es su gloria. La gloria de Dios es todo aquello que Él es, sus atributos naturales y morales. Veamos estos atributos. Primero veamos los atributos naturales. Dios es eterno. Él vive en un indivisible presente que dura siempre. Coexiste con todos los tiempos simultáneamente, mientras que todos los tiempos coexisten en la eternidad sucesivamente. Dios, teniéndolo todo presente, puede distinguir lo pasado como pasado y lo futuro como futuro. Es como si una persona, desde lo alto de una torre, viese continuamente pasar una procesión, mientras que los que pasan solo ven lo que está inmediatamente delante y detrás. Dios es eterno.
El segundo atributo natural de Dios es inmutable. Todo lo que cambia es porque pierde algo que tenía o adquiere algo que no tenía. El continuo cambio que se observa en los seres creados es producto de la asimilación y de la desasimilación. Toda la dinámica del universo es un continuo hacerse y deshacerse. Bueno, eso es ser mutable. Pero Dios es inmutable. Nunca cambia. Imagina si esto lo combinamos a eso de su eternidad. Es algo glorioso. El atributo natural número 3 es Dios es omnipresente. Dios es inmenso, es decir, sin medida. No tiene extensión ni está sujeto a las limitaciones que el espacio impone. Siendo Dios un espíritu infinito, penetra todo ese espacio, está presente con toda plenitud de su ser en todos y cada uno de los lugares existentes y posibles. Número 4, atributo número 4 de Dios. Dios es omnisciente. El conocimiento de Dios es perfecto. En todas las pruebas de la vida, el creyente puede estar seguro de que nuestro Padre sabe lo que estamos viviendo y tiene un plan con todo lo que nos sucede. Número 5. Dios es omnipotente. Para describir este atributo divino, podríamos decir que Dios es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser. La omnipotencia de Dios significa dos cosas: su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Podemos recordar aquella frase de la Biblia que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y número 2, su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Esos son los 5 atributos naturales. Ahora veamos los 5 atributos morales de Dios. Los atributos morales de Dios son aquellos que nos hacen entender cómo es Él. ¿Te has preguntado cómo te definen las personas que te conocen? Si le preguntaran a tu esposa o a tus hijos o a tus padres o a tus mejores amigos cómo eres, ¿qué crees que responderían? No sé. Si a mí me preguntaran cómo es mi papá, yo diría, tiene mucha energía, mucha pila, es muy servicial, es piadoso y ha cuidado su testimonio ante los demás de una manera humanamente impecable. Si conoces a mi papá, seguramente estarás de acuerdo conmigo. Lo que somos es lo que hacemos, se nota y nos define. Bueno, guardando proporciones, algo semejante es lo que podemos decir de los atributos morales de Dios. Son aquello que lo definen en su carácter. Número 1. Dios es amor. La manera en la que podemos ver el grande amor de Dios es cuando se revela en esa entrega de su Hijo para que muriera en una cruz con el fin de salvarnos de nuestro pecado. Cuando entiendes bien y reconoces que el pecado es algo que nos estorba como para vivir una vida plena estando en presencia de Dios diariamente, entonces es que valoras este acto de amor. Pero hay muchas otras muestras del amor de Dios a lo largo de la Biblia y a lo largo de la humanidad. Es cuestión de abrir nuestros ojos en un sentido espiritual para darnos cuenta de ello. Número 2. Dios es justicia. La justicia es aquella que se levanta para poner orden e implementar la paz en una zona con relación a un conflicto. En ese sentido, Dios se levanta como juez para poner orden en su reino eterno con relación al conflicto que se levantó entre Él y nosotros desde que Adán y Eva separaron a la humanidad entera al ejecutar aquel primer pecado. Desde entonces el ser humano está caído, está en pecado, y al estar en pecado es culpable, y eso nos separa de Dios. Es aquí donde el sacrificio de Cristo toma sentido. Es a través de ese sacrificio que Dios levanta la justicia mediante un acto de amor. ¿Te fijas cómo Dios es indivisible? Es un Dios que hace justicia, pero como la hace desde su ser lleno de amor, entonces lo hace a través del sacrificio de la cruz.
Número 3, Dios es verdad. El hecho de que la Biblia nos muestre o nos muestra a Dios como el único Dios verdadero, nos da la medida de la verdad de Dios. Es el único que merece ese nombre, pues solo Él responde al concepto genuino de verdadero Dios. Y como todo atributo divino se adhiere sustantivamente en el ser divino, Dios no solo es verdadero, sino que es la misma verdad. Número 4. Dios es sabiduría. La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y su omnipotencia. Dios hace siempre lo que corresponde, de la manera correcta, en el momento oportuno. Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de que se cumplan sus buenos propósitos, aquí estamos viendo toda esa sabiduría de Dios. Dios es santo. La santidad de Dios significa la absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. Dios está separado del hombre en naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el hombre imperfecto. Dios es divino, el hombre es humano. Dios es moralmente perfecto, el hombre es pecaminoso. Solo Dios es santo en sí mismo. Dime si no, cuando vemos la vida desde la perspectiva de la gloria de Dios, cambia todo el sentido de lo que somos, de lo que hacemos, de la manera en la que usamos nuestros recursos, herramientas, talentos, tiempo, etc. Todo tiene un sentido distinto a cuando pensamos desde una manera humana, desde la vanidad natural que nos asedia. Conocer a nuestro Creador y saberte hecho para vivir respaldado por su gloria, entendiendo que detrás de ti está un Dios eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente y omnipresente, te sabes pues empoderado con el poder de su gloria, esa gloria que resplandece sobre ti por la nueva vida que tienes gracias al sacrificio y resurrección de Jesucristo. Y esa nueva vida te hace entonces reflejar ese carácter de Dios, amoroso, justo, lleno de verdad, con sabiduría y procurando santidad. Desde ese cuadrante que nos deja conocer la gloria de Dios a través de los atributos naturales y morales de Dios, es que entonces podemos perfilar lo que somos y hacemos en esta vida. De tal modo que ya no se trata de vanidad, sino se trata de propósito. Sigue siendo el mismo, con tus talentos, recursos y profesión que tienes, pero ahora viviendo de acuerdo al propósito divino y no al sentido de satisfacer tu propia vanidad. ¿Cómo ves? Si primero existimos y entonces al existir creamos nuestra esencia, ¿cuál es la esencia que los demás perciben de ti y de mí? ¿Qué es lo que ven en ti cuando te ven? Necesitamos un modelo a seguir. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Quién es tu modelo? ¿Cuál modelo has decidido seguir para tu existencia? ¿Vivir de acuerdo al propósito de Dios? ¿O de acuerdo al sentido natural de nuestra vanidad? Que cada quien decida. Permíteme orar. Dios, te damos muchas gracias, porque a través de este salmo, a través de esas preguntas que el rey David lanzó, podemos recordarte a ti como nuestro Creador. Y entendiendo que tenemos un Creador, entonces ahora sabemos que nuestra vida tiene sentido. Fue creada con un propósito, fue creada para que hiciéramos algo en particular. Gracias porque a través de esta reflexión en los pasajes que hemos mencionado, tú nos permites recordar, Señor, que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, esas que tú pusiste desde antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Y también recordar, Señor, que todos los llamados de tu nombre, para gloria tuya los has creado. Gracias, Padre, porque entender la gloria tuya, saber quién eres tú, tus atributos
naturales y tus atributos morales nos hacen estar en ese cuadrante bien definido, el cual, si nos ponemos ahí sobre esa peña, sobre esa roca, resguardados en ese lugar, entonces sabremos de una mejor manera cómo proceder en la vida. Ayúdanos entonces, Señor, a vivir de acuerdo a tu propósito. Cada quien de acuerdo a lo que tiene de talentos, profesión, etcétera, Señor, pero siempre pensando en ese propósito eterno. Líbranos de hacerlo por vanidad. Líbranos de avanzar. Es más, líbranos de enriquecernos solo por vanidad. Líbranos de lograr objetivos solo por vanidad. Ayúdanos a recordar que hay cosas eternas, mucho más gloriosas, que nos permiten establecer una vida productiva y llena de propósito. Yo pongo en tus manos, Señor, no solo mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi esposa, la de mis amigos, sino la de todos aquellos que escuchan este podcast, aquellos que a lo mejor no conozco, Señor, pero que tú puedas tocar su corazón para que ellos decidan vivir su vida de acuerdo al propósito tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Haz que estas palabras, que esta reflexión puedan movernos, Señor, de tal modo que caminemos junto a ti. En el nombre de Jesús te rogamos esto con el perdón de nuestros pecados, Señor. Amén. Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.